Venezuela. Bueno, desde el punto de vista histórico, siempre hay hallazgos, siempre hay cosas novedosas en el sentido este. Ejemplo particular, no tenía conocimiento de quién era el alcalde en el momento en que termina el régimen de cantón municipal para pasar entonces al régimen distrito municipal. Y este don Luis Lasso Jiménez fue un hombre, un político de peso. Tanto es así que miren, una revuelta, una de las cosas interesantes de esto, una revuelta que se da el 6 de enero, o sea, 9 meses antes de la declaratoria del cambio de régimen a distrito, él era el alcalde. Y la multitud, que eran 200 hombres aproximadamente que se toman el Consejo Municipal, bajan a todos los 5 concejales en aquel momento, y el alcalde no lo tocan. Y cuando le dicen, bueno, el señor alcalde también debe renunciar, dice, los mismos amotinados dicen, no, él no. Quiere decir que gozaba de una estimación tremenda. Así es. Y era abogado, por favor, no era un inventado, ¿no? ¿Y el nombre de él? Luis Lasso Jiménez. ¿Estos pertenecían a los Lazos de la Vega? Correcto. Un fenómeno que se ha dado en este apellido de los Lasso de la Vega es que ellos se quitaron el de la Vega con el tiempo. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Era muy largo o qué. Y quedaron nada más con el Lasso. Se quedaron con el Lasso hasta el día de hoy. Ahí está esa descendencia que es numerosa. Pero profesor, aquí hay 2 Lazos. Lasso con doble S y Lasso con una sola S. Sí, este era con doble S. No conozco un Lasso con una S, no lo he visto en mis documentos. Siempre ha sido con doble S. Lasso de la Vega. Qué bien. Y otra familia que también tuvo un renombre tremendo fue la familia Fernández. Esa misma familia con la que doña... sí. La parte mítica, ¿no? Sí. No la quieren ni mencionar, profe. No. María de las Mercedes Fernández Bautista, ese apellido fue tan famoso aquí, mire, últimamente lo he podido constatar, que incluso parece ser un sobrino de ella, llega a ser alcalde pedáneo aquí. ¿Qué significa pedáneo? Pedáneo es lugareño. O sea, no tiene la equivalencia de un alcalde municipal, sino que era sencillamente la autoridad máxima en el sector, en este caso en el sector Chorrera. Porque antes venían de Colombia, entonces. En ese momento era periodo colonial, pero tenían ese cargo también de alcaldes pedáneos. Entonces era la autoridad máxima. Se le decía alcalde, pero en realidad no tenía categoría de un alcalde municipal ni nada. En Colombia se usa, cuando llega el periodo colombiano, se usa el término de alcalde primero municipal. Y en el caso particular de los sectores, entonces era un alcalde parroquial. Parroquial no tiene nada que ver con la iglesia, sino que era la determinación que se daba en el sentido ese de lugareños. Por eso es que se hablaba vamos a suponer, distrito parroquial de Arraiján, de Chorrera, Capira, de Chame, de San Carlos, porque eso eran lugares, no eran ciudades ni nada por el estilo, eran poblados y sobre todo, para suavizar un poco el asunto, dice uno poblado, pero en realidad eran aldeas. Caseríos de paja. Y esa fue la tónica de lo que es todo el interior del país, ¿no? Profesor, ¿y esto por qué se había extraviado o no se sabía? O yo nunca había escuchado esto tampoco. Bueno, lo que pasa es que en realidad hemos podido hacer una exhumación de información en base a los documentos que hoy disponemos, ¿no? Porque el problema es que aquí no había un profesional de la historia. O sea, era aficionados, diletantes, que de pronto les gustaba un poco un tema o el otro, pero no tenían a la disposición las fuentes históricas o las fuentes documentales. Hoy tenemos una gran ventaja en muchos sentidos, ¿no? Porque sencillamente está a la disposición documentación del Archivo General de India, gracias a mi estimado amigo difunto ya, Luis Moreno, que fue el que incursionó primero en ir a Sevilla y trajo esa información. Y Luis Moreno hizo algo pero extraordinario. Dice, profesor,
yo soy folclorista, me dice, recuerdo perfectamente. Estudiamos juntos en la Normal de Santiago, me dice, yo soy folclorista. Este es Lucho Moreno, profesor. Luis Moreno. Ajá. Sí, él. Y él entonces me puso a la disposición la documentación que ya él había utilizado. Pero claro, la había utilizado con una limitación tremenda porque él no tenía la experiencia. Yo cuando veo esto digo, pero si esto es una Biblia para el periodo colonial, ¿no? Entonces ya después lo hemos ido enriqueciendo. La otra parte fue sencillamente poder disponer también de documentos del Archivo de la Nación de Colombia. Okay. También, eso sí, eso me obligó a ir a Colombia el año pasado y poder traer la información entonces de doña María de las Mercedes. Que antiguamente conocida como Juana de la Cova. María de las Mercedes. Doña María de las Mercedes Fernández Bautista. Pero entonces, profesor, ¿no sería bueno cambiarle el nombre al parque? El nombre real. Yo pienso que algo que se pudiera hacer ahí es... Un escrito. No, y un monumento donde se ponga, explique. Porque se explique el asunto, porque en realidad la tradición maneja eso y la tradición se respeta. Vamos a decir, los mitos son folclore también y eso se respeta. Okay. Pero al mismo tiempo se puede ahí considerar una placa donde se diga una reseña de lo que es la investigación propiamente, ¿no?